Así que hoy vamos a hablar de asma en consultorio, que es un lindo tema, nos va a llevar bastante tiempo, es bastante largo, tiene mucho de farmacología, así que no necesito decir que este es uno de los temas más importantes del examen. Asma, EPOC, cáncer de pulmón, son temas muy relevantes, tuberculosis, neumonía. Bueno, vamos entonces a arrancar con el asma en consultorio. Ya habíamos hablado del cuadro clínico del asma, de la metodología de estudio, habíamos hablado del juego, de todo eso, y nos queda hablar del tratamiento. El tratamiento se divide en dos grupos. Primero, estamos hablando del tratamiento del asmático en consultorio, o sea, el paciente llega a tu consultorio, vos llegaste a la conclusión por el interrogatorio, por el examen físico, por las pruebas complementarias que le pediste, que el paciente es un asmático. Para encarar el tratamiento, vos tenés que tratar de determinar qué tipo de asmático es. Hay dos tipos de asmáticos: los asmáticos intermitentes y los asmáticos persistentes. Intermitente es fácil, uno dice el semáforo está en luz intermitente. Intermitente quiere decir que se prende y se apaga, se prende y se apaga, se prende y se apaga. O sea, es un asmático que durante muchos momentos no tiene nada, está bien, y cada tanto tiene episodios de broncoespasmo. Para considerarlo intermitente, los episodios tienen que ser 2 veces por semana o menos. 2 veces, anótenlo porque estos son los requisitos para el intermitente. 2 veces por semana o menos. Tienen ataques nocturnos menos de 2 veces por mes o menos. El BEF1 está por arriba de 80%. Y si vos le haces un peak flow, durante el episodio, el peak flow solo está disminuido un 20% con respecto a cuando vos le haces un peak flow y el paciente se siente bien. Estos pacientes ha cambiado a partir del año 2019, más o menos, la manera en las cuales se los trata. Antiguamente se los trataba solo con salbutamol inhalatorio en aerosol. O sea, se le daba solo un beta-mimético inhalatorio. Bueno, se vio que eso no era un buen tratamiento y se ha decidido a partir del año 2019 que se los debe tratar con corticoides inhalatorios solos. Corticoide inhalatorio, vamos a ver que hay como 5 o 6 corticoides inhalatorios que usted puede usar, y en general se usan 2 veces por día. Un puff a la mañana, un puff a la noche. O se pueden usar también combinaciones entre un corticoide inhalatorio con salmeterol. El salmeterol es un beta-mimético de acción prolongada. Entonces, este es el... ¿Y cuánto tiempo lo va a tratar? 3 semanas. Para que ustedes se hagan una idea, este sería un paciente que todo el año está bien y que de golpe en primavera tiene algún episodio asmático, donde tiene algunos días broncoespasmo, alguna noche, y entonces usted dice, bueno, por 3 semanas vas a tomar salmeterol y vas a tomar corticoides inhalatorios. Y en 3 semanas lo suspendés cuando ya superaste este episodio de reactivación asmático que vos tenés. Eso es un asmático intermitente. La cosa es distinto cuando vos tenés un asmático persistente. ¿Qué pasa cuando tenés un asmático persistente? El asmático persistente es un paciente que tiene broncoespasmo más de 2 veces a la semana, tiene ataques nocturnos frecuentes, más de 2 veces por mes. Los ataques pueden ser de tal magnitud que el paciente se ve obligado a faltar al trabajo, a faltar a la facultad, el paciente, o a restringir sus costumbres habituales. Por ejemplo, no puede ir al gimnasio, no puede salir a caminar. Acá el paciente se lo maneja por grados y a cada grado se comienza con una medicación más leve y se va subiendo
se va escalando, digamos, la intensidad con la que está medicado. Usted empieza con corticoides inhalatorios. Los corticoides inhalatorios en general vienen en spray, algunos vienen en discos para inhalar. Son unas pastillas con forma de disco que cuando usted gira el frasquito, al girar el frasquito se pulveriza y el paciente inhala directamente la medicación del frasquito. Estos corticoides son corticoides de vida media corta, son corticoides que tienen un primer pasaje hepático muy intenso, entonces en el primer pasaje hepático desaparece gran parte del corticoide. De esa manera tienen pocos efectos adversos relacionados con el uso del corticoide y que tienen sobre todo un efecto local. ¿Y por qué sirven en el asma? Y bueno, porque yo dije que en el asma hay una inflamación crónica de la vía aérea, con linfocitos y con eosinófilos. Y los corticoides justamente bloquean ese efecto inflamatorio y tienen un efecto eosinófilo lítico. Producen lisis de los eosinófilos. Entonces, usted con el corticoide inhalatorio está dirigiéndose fundamentalmente sus cañones a disminuir el grado de inflamación bronquial. Usted le da al paciente estos corticoides inhalatorios y le dice, bueno, vení en un mes y contame cómo te fue. El paciente viene al mes. Si el paciente le dice, ay doctor, estoy bárbaro, no tuve más episodios, estoy genial, la verdad que me siento muy bien, vos le decís, bueno, sigue así. En medicina hay una vieja frase que dice, si con caldo se está curando, caldo seguimos dando. Entonces, si se está curando con corticoides inhalatorios solo, seguimos con corticoides inhalatorios solo. Lo que sí, hay que decirle al paciente que los tiene que tomar siempre. Siempre, porque si los suspende y no los toma, acordate que se deposita fibrosis abajo del epitelio y cuando tiene 50 años vale poco. Profe, una consulta. El tema de que actúen sobre los eosinófilos, ¿no produce un cierto tipo de inmunosupresión? Claro, sí, el efecto, y con los linfocitos también. Obvio, El obvio, pero eso no es corticoide, perjudicial a largo plazo. no, cuando los usás tópicos no. Ah, Es más perfecto, complicado cuando los usás sistémicos, cuando los usás por vía oral. Cuando los usás tópicos tienen su acción prácticamente a nivel del bronquio. perfecto. ¿Qué pasa si el paciente viene al mes y te dice, y estuve un poquito mejor, pero sigo con broncoespasmo a la noche, durante el día, no pude ir al colegio, no pude ir a trabajar? Bueno, evidentemente vos llegas a la conclusión de que con el corticoide inhalatorio solo no funciona bien. En ese caso se le puede agregar medicación oral. En los adultos usamos dos medicaciones. Una muy antigua, que es la teofilina. La teofilina viene en comprimidos de 200 miligramos y habitualmente damos para una persona de 70 kilos, la dosis sería un comprimido de 200 cada 12 horas. Si es una persona más corpulenta, podemos darle 300 cada 12, si pesa 110 kilos, por ejemplo. Y si es una chica muy delgadita, que pesa 50 kilos, podemos darle 100 cada 12. La teofilina no se sabe muy bien por qué es eficaz en el asma, a pesar de que la usamos hace más de 50 años. Y tiene una ventaja, es una droga muy barata. Vamos a ver que tiene algunas desventajas, que es que tiene efectos colaterales, porque vos te podés intoxicar con teofilina. Pero te intoxicás con teofilina si no tomás los recaudos de dosis correspondientes. O sea, por ejemplo, una vez yo tenía un paciente que era un viejito que pesaba 50 kilos y le dieron 300 cada 12. Claro, pobre viejito, se mandó una intoxicación con teofilina infernal, pero le dieron una dosis que era muy excesiva para el peso que el pobre viejito tenía. Si usted la usa con las dosis adecuadas, es una droga bastante segura y tiene la ventaja que es una droga muy barata. Muy barata quiere decir que una cajita de teofilina debe salir 200 pesos. Otra opción que usted puede usar, o sea, una opción es darle corticoides inhalados con teofilina oral. La otra opción es darle corticoides inhalados con una droga que se llama Montelukast. Montelukast. El Montelukast, el nombre comercial, es el Singulair. Viene en comprimido de 10 miligramos.
y se usa un comprimido a la noche. El Montelukast tiene una eficacia similar a la de la teofilina. Es una droga muy buena para el asma nocturno, por eso se la da a la noche. Tiene muchos beneficios para controlar el asma nocturno. Y es una droga que se la tolera bastante bien. Hay que controlar el hepatograma, pero tiene pocos efectos colaterales. Y lo que tiene que es cara, es una droga cara. Debe estar ahora 4 lucas, 5 lucas por mes. O sea, es una droga cara. Eso usted lo tiene que tener en cuenta porque usted tiene que tener en cuenta que si el paciente tiene una enfermedad crónica, usted lo tiene que medicar todo el tiempo y tiene que tener en cuenta cuánto va a pesar en el bolsillo del paciente el tratamiento. Supongamos que usted tiene un paciente que no tiene problemas económicos, entonces usted dice, bueno, vas a tomar corticoides inhalatorios y vas a tomar el Montelukast, 10 miligramos por día a la noche, y venía a verme en un mes. Bueno, al mes, cuando viene el paciente, pueden pasar dos cosas. Que venga y te diga, estoy bárbaro, no tuve más broncoespasmo, doctor, usted es un genio, me fue genial, me fue bárbaro. En ese caso, vos le decís, go ahead, continúa el tratamiento con Montelukast y corticoide inhalatorio todo el tiempo de tu vida. Pero puede ocurrir que el paciente venga y diga, mira, la verdad mejoré un poquito, pero sigo con mucho broncoespasmo durante el día, a la noche he tenido crisis, no pude ir a la cancha el otro día a ver a Boca porque me sentía mal, me faltaba el aire. Entonces usted dice, bueno, evidentemente con el corticoide inhalatorio y con el Montelukast no alcanza. Entonces le tengo que agregar una tercera droga. Le puedo agregar un beta-mimético de acción prolongada. Estos beta-miméticos de acción prolongada en general vienen con discos para inhalar, y los que más se usan son el salmeterol y el formoterol. Y se usan 2 aplicaciones por día, una a la mañana y una a la noche. Entonces el paciente ya se va con 3 medicaciones, va a tener el salmeterol, el corticoide inhalatorio y el Montelukast. Y usted le dice, bueno, anda a tu casa, vení dentro de un mes. Al mes pueden pasar dos cosas. El paciente venga y diga, la verdad, la pegaste, estoy bárbaro, no sabes qué bien que me siento, no tengo más nada. Buenísimo, entonces seguimos con esa opción, con esas 3 drogas. O el paciente puede venir y decir, la verdad, mira, estoy un poquito mejor, pero sigo con episodios de broncoespasmo, me falta el aire, no puedo ir a trabajar, tengo que faltar a la facultad, a la noche me agarró 2 o 3 noches, la pasé mal. Entonces usted dice, bueno, ya usted se empieza a preocupar. Usted dice, este no es un tipo tan común. Este ya es un tipo que es más jodido de lo que yo esperaba. Ya es un señor que no colabora con la ciencia. Entonces, ¿qué puede hacer usted? Bueno, usted le dice, bueno, mira, evidentemente no alcanza. Vamos a subirte la dosis del corticoide inhalatorio. En vez de hacerlo 2 veces en el día, lo vas a hacer 3 veces en el día. Y vamos a subirte la dosis del beta mimético. En vez de hacerla 2 veces en el día, lo vas a hacer 3 veces en el día. Entonces andá con estas indicaciones y vení en un mes. Al mes viene, de vuelta. Puede que te diga, ahora sí, ahora estoy bien, no tuve más broncoespasmo, estoy fenómeno, la verdad, genial, se me fue todo. O puede que te diga, mira, la verdad estoy igual, sigo con mucho broncoespasmo a la mañana, a la tarde, a la noche, tengo que faltar al trabajo, facultad. Y ahí a usted le queda una última carta. La última carta es agregarle bromuro de tiotropio. El bromuro de tiotropio es una droga anticolinérgica. Como es anticolinérgica, bloquea los receptores muscarínicos. Al bloquear los receptores muscarínicos, produce broncodilatación. Con este bromuro de tiotropio se da una sola vez en el día porque tiene una vida media de 32 horas. Es muy eficaz en el asma nocturno porque en el asma nocturno hay un componente vagal que ocurre durante el sueño, durante la noche. Como esto es un inhibidor de los receptores muscarínicos, inhibe la estimulación vagal. Entonces es buena droga para controlar los ataques nocturnos. Bueno, de vuelta, usted le dice, bueno, vení en un mes, al mes puede venir y decir estoy fenómeno, o puede venir y decir todavía sigo con ataques. Si viene y dice todavía sigo con ataques, bueno, usted está en la presencia de un asmático severo.
¿Qué porcentaje llega a esto del asmático severo? Y yo le diría un 10%. O sea, quiere decir que el 90% está por arriba de este esquema. O sea, el grado 1, el grado 2, el grado 3, el grado 4, el grado 5. Ahí usted prácticamente engloba el 90% de los pacientes. Y todos esos pueden ser tratados por un médico general o por un clínico que entienda bien de asma, que sepa asma. Ahora, a usted le queda un 10% que no funcionó con ese esquema. Esos son asmáticos severos. Esos asmáticos severos se prefiere derivarlos al neumonólogo. ¿Por qué? Y porque al neumonólogo le caen los casos más graves. Entonces el neumonólogo tiene más experiencia en el manejo de casos más graves. Además, el neumonólogo lo único que lee es sobre enfermedades neumonológicas. Y si es un neumonólogo que hace asma, probablemente es un tipo que se la pasa leyendo asma y que está enterado de las últimas cosas del asma. ¿Qué puede hacer el neumonólogo? ¿Qué puede hacer el neumonólogo si con todo lo que hicimos hasta ahora el paciente continúa sin cambios? Bueno, acá se le puede dar corticoides orales. Pero usted, para darle el corticoide oral, le suspende el corticoide inhalatorio. El corticoide oral que se utiliza es la meprednisona. Meprednisona. Se vende en comprimidos de 40 miligramos y usted va a empezar dándole 20 miligramos por día. 20 miligramos por día. Y lo cita al paciente en un mes. Acá pueden pasar dos cosas. Si el tipo viene al mes y dice, che, estoy bárbaro, se me fue todo, usted le empieza lentamente a bajar la dosis. Lentamente quiere decir, bueno, te di 20, ahora vas a tomar 16. También viene en comprimidos de 8, entonces 16 le doy 2 comprimidos de 8. Esto se da a la mañana, en una única toma. Si sigue bien con 16 y pasó otro mes, le puede bajar a 12. Y así hasta llegar a la menor dosis de corticoide que controle el broncoespasmo. Por ejemplo, hay pacientes que se controlan con 12, hay pacientes que se controlan con 8 o con 16. ¿Por qué hacemos eso? Porque el corticoide tiene muchos efectos adversos. Y entonces, cuanto menor sea la dosis de corticoide, mejor, porque va a tener menos efectos adversos. También puede pasar que el paciente venga y diga, che, mira, tomé 20, pero no me hizo nada, estoy igual que siempre, no cambió nada. Usted ahí se va a preocupar mucho más, y quiere decir que es un asmático muy severo, porque a usted no le alcanzan 20 miligramos de meprednisona, se le puede subir a 40 miligramos de meprednisona. ¿Me van siguiendo o voy muy rápido? Sí, profe. Sí, profe, perfecto. Sí, vamos bien. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. Creo que Sí, está vamos explicado muy clarito y muy Claro. los Está pasos perfecto. muy claros. Bueno, Doctor, le hago una consulta. ¿La Sí. meprednisona viene de 40 y de 8, dijo? de 40 miligramos y de 8 miligramos. Perfecto, gracias. ¿Cuáles son los efectos adversos del uso del corticoide? Bueno, el corticoide te produce un síndrome de Cushing. El paciente va a tener cara de luna llena. Si es una mujer, puede tener hirsutismo. Tiene obesidad troncular con brazos y piernas delgadas. Una jiba de búfalo porque se le acumula grasa acá atrás del cuello. Puede tener osteoporosis, glaucoma, cataratas, depresión, diabetes, hipertensión arterial. Pueden tener una debilidad muscular por los esteroides y puede tener una necrosis ósea de la cabeza de fémur por los esteroides. También produce inmunosupresión el corticoide, entonces el paciente va a estar inmunodeprimido y eso permite que se agarre infecciones oportunistas. Se puede agarrar tuberculosis, se puede agarrar neumocitis, se puede agarrar infecciones oportunistas. Y es común que se compliquen con aspergilosis pulmonar. Muy común que los asmáticos graves, corticoideo dependientes, se compliquen con aspergilosis pulmonar. Usted me dirá, pero doctor, ¿es peor el remedio que la enfermedad? Porque al fin de cuentas, pobre tipo, termina diabético, hipertenso, con jiba de búfalo, obeso, glaucoma, catarata, osteoporosis, inmunosupresión, es un desastre. Y sí, es un desastre.
Es un desastre. Por eso, para tratar de usar una dosis menor de corticoides, se le puede dar inmunosupresores. Hay dos inmunosupresores que se han probado en el asma. Uno es el metotrexate. El metotrexate se usa en general 21 miligramos por semana. Y el otro que se usa es la azatioprina, con Z, azatioprina, que se usa de 1 a 3 miligramos por kilo por día. Estos inmunosupresores tardan un mes en empezar a actuar. O sea que usted le da el metotrexate o le da la azatioprina y tiene que esperar un mes para que haga efecto. Una vez que pasó el mes, usted puede empezar a bajarle los corticoides. Ese descenso de corticoides siempre debe hacerse en forma muy lenta, muy lenta. Le va a llevar meses bajarle los corticoides. Y si puede, hasta se los puede llegar a suspender. Si el paciente anda bien con el inmunosupresor solo, usted le puede ir bajando. Póngale que el tipo tomaba 20 de meprednisona. Entonces usted le baja de 20 a 16, de 16 a 12, de 12 a 10, de 10 a 8, de 8 a 6, de 6 a 4, de 4 a 2 y le suspende. Eso a lo largo de 3 meses. Más o menos le va bajando cada semana, cada 15 días. ¿Se pueden hacer otras cosas con estos asmáticos tan graves, tan severos? Bueno, se puede hacer dos cosas. Una es utilizar anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales fueron descubiertos por un argentino, el doctor Milstein, por el cual le dieron al doctor Milstein el Premio Nobel de Medicina. Y Milstein donó todos los derechos de su descubrimiento a la humanidad. O sea, él no se quedó con un mango. Esto lo sabe poca gente, pero el tipo era un tipo muy derecho y un científico. Estos anticuerpos monoclonales, hay distintos tipos, van a tener que aprenderse los nombres. Ahora después cuando hablemos de cada droga vamos a hablar de cada tipo. Y actúan sobre, algunos actúan sobre la inmunoglobulina E. Ese es el adalimumab, que es el primero que se tuvo. Y después están los nuevos que actúan sobre distintas interleuquinas. Están algunos que actúan en la interleuquina 5, otros que actúan en la interleuquina 4, otros que actúan en la interleuquina 13. Estas drogas son muy eficaces. En general se administran una vez por mes o una vez cada 15 días, por vía intramuscular o por vía subcutánea. Se la puede aplicar el propio enfermo. Y son muy buenas, muy eficaces porque actúan sobre determinados targets inmunológicos. Usted me dirá, doctor, entonces ¿por qué no le damos de entrada esto? El problema es que valen $1.000 por mes. $1.000 por mes. Entonces, es imposible tratar a todos los asmáticos con estas drogas. Entonces se las reserva para aquellos asmáticos severos que no han respondido a ninguna de las otras medicaciones. ¿Podemos hacer algo más con el asmático severo? Sí, podemos hacer un procedimiento endoscópico. El procedimiento endoscópico se llama termoplastía bronquial. Termoplastía bronquial, y lo hace el neumonólogo. Se le hace una endoscopía, y en la endoscopía se mete por el endoscopio un catéter, y ese catéter se calienta utilizando radiofrecuencia. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace ese catéter? Transmite calor durante 10 segundos sobre la superficie del bronquio. Y usted va avanzando con el endoscopio, más o menos moviéndolo 0,5 centímetros cada vez. Ese calor que usted le aplica al bronquio reduce a la mitad el músculo del bronquio. Se hace en 3 sesiones, separadas por 3 semanas entre sí. La primera sesión se hace el lóbulo inferior derecho. La segunda sesión se hace el lóbulo inferior izquierdo.
y la tercera sesión se hace en los lóbulos superiores. ¿Qué es lo que produce como beneficio? Que disminuye mucho la hiperreactividad del músculo bronquial y disminuyen los episodios de descompensación bronquial y los episodios que llegan a la internación del paciente. El procedimiento puede tener efectos colaterales. Los efectos colaterales que pueden producir tos, aumento de la expectoración, hemoptisis, fiebre, disnea, puede aumentar las sibilancias y el broncoespasmo, puede producir molestias torácicas. No se considera buenos candidatos aquellos que tienen infecciones pulmonares frecuentes o que tienen infecciones de los senos paranasales o que tienen BF1 menor del 60%. Entonces, conclusión. Si repasamos qué puede hacer el neumonólogo con el asmático grave, le puede dar corticoides orales. Lo ideal es a la menor dosis posible que controle el broncoespasmo, sabiendo que esos corticoides orales van a provocar muchos efectos colaterales, muchos. Si queremos bajarle la cantidad de corticoides, le podemos dar inmunosupresores. Los dos que hay más experiencia son el metotrexato, 21 miligramos por semana, y la azatioprina, 1 a 3 miligramos por kilo por día. Recuerden que el inmunosupresor tarda un mes en actuar. Si no funciona con eso, lo que te quedan son los anticuerpos monoclonales, que son carísimos, salen $1000 por mes, pero se están usando. Acá en la Argentina se está usando, lo que sí, la obra social o el prepago le va a pedir a usted un resumen de la historia del paciente donde usted tiene que justificar que ese asmático no ha respondido a ninguna medicación y que la última opción que tiene es esta. Por supuesto, estos asmáticos severísimos se pueden morir de ataques asmáticos, ¿no? Se pueden morir, y además, como están inmunosuprimidos, pueden tener neumonías, pueden hacer complicaciones infecciosas. Estos entran dentro del listado de los asmáticos que se pueden morir, tienen riesgo de muerte. Y nos queda, y nos queda la termoplastía bronquial como otro procedimiento endoscópico para estos pacientes. Sí, dígame. El tema de los anticuerpos monoclonales es mejor que la termoplastía, ¿verdad? Son dos cosas distintas. El anticuerpo monoclonal tiene un efecto sistémico y usted está actuando sobre un receptor que activa determinada respuesta inmunológica. La termoplastía se hace una sola vez, y se ha visto que se hacen 3 sesiones, pero se ha visto que tiene una buena respuesta, que disminuye las exacerbaciones que tienen estos pacientes, las descompensaciones. ¿Y se sigue con tratamiento para el asmático como los anteriores? No, sigue con todo el tratamiento, hasta los inmunosupresores, eso sigue todo igual. Ok. Lo único que disminuye son los ataques, pero disminuye el número de ataques, pero son pacientes que usted igual los va a tener que manejar con corticoide o inmunosupresión, son asmáticos graves. Y con los monoclonales también, ¿verdad? Los monoclonales, usted va a tener que usarlo en general asociado a inmunosupresores, y en general le permite bajarle los corticoides. Lo que quiere es bajarle los corticoides para que no esté tan Cushing, que tenga menos efectos adversos del corticoide. ¿Sí? Perfecto, gracias, profe. Bueno, hay algunas cosas que ya con esto terminamos el tratamiento, ahora después nos vamos a meter con las drogas. Pero hay algunas recomendaciones que usted tiene que decirle al paciente cuando lo ve en el consultorio. Por supuesto, el asmático no debe fumar, porque si fuma, más riesgo todavía de que vaya al EPOC. El paciente, al principio usted lo evalúa cada 15 días o cada mes, hasta que se estabiliza. Una vez que usted lo estabiliza, lo puede ver cada 3 meses. Si la enfermedad ha sido controlada satisfactoriamente durante mucho tiempo, usted se puede tirar el lance en algún momento de ver qué pasa si le baja un poquito la medicación. En el sentido de que hay algunos que con el correr del tiempo y el correr de los años, es como que la enfermedad se atenúa un poco, entonces usted puede bajarle un poquito la medicación. El asmático no debe recibir beta bloqueantes, porque los beta bloqueantes producen broncoespasmo y se puede morir el paciente. Tampoco tienen que recibir AINES ni aspirinas, por el tema del asma
desencadenada por los AINES o desencadenadas por la aspirina. La embarazada se trata exactamente igual. La embarazada con asma se trata exactamente igual que el paciente con lo que acabamos de ver. Durante el embarazo, un tercio mejora el asma, un tercio queda igual y un tercio empeora. En general hay más exacerbaciones asmáticas en el segundo trimestre del embarazo. Bueno, con esto terminamos lo del tratamiento. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Ahora nos vamos a meter con cada droga. Escucho. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? En el chat escribieron, profe. Pero no la vi. Se borró rápido. Dígamela y chau. ¿Qué pusieron? La termoplastia bronquial disminuye y altera el epitelio bronquial. No, el epitelio no. Lo que altera es el grosor del músculo del bronquio. Porque lo que produce el broncoespasmo es el músculo del bronquio. Entonces lo que altera la termoplastía es disminuye el grosor del músculo del bronquio a la mitad. Estos pacientes asmáticos, como tienen mucha reactividad bronquial, tienen un músculo bronquial bastante grande, engrosado. Entonces está disminuido con la termoplastía. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pasamos a las drogas. Vamos a hablar de las drogas. Vamos a empezar hablando de los beta-miméticos. Los beta-miméticos se pueden usar en solución para nebulizar, se pueden usar en comprimidos orales, en aerosoles, en comprimidos de liberación prolongada y en polvo seco para inhalar. Todas esas son las maneras en que se expenden los beta-miméticos. En general se usan, los que más se usan por nebulización, por aerosol o en polvo seco para inhalar. En general no se usan los comprimidos. Tenemos betamiméticos de acción corta. El nombre comercial del betamimético de acción corta es el salbutamol y el otro es el fenoterol. Hay dos, salbutamol y fenoterol. Tardan más o menos, el efecto dura unas 6 horas y empiezan a actuar en 5 a 10 minutos. ¿Cuándo usamos salbutamol? Los norteamericanos al salbutamol lo llaman albuterol. Cuando usted vea en un libro norteamericano o inglés albuterol, usted sepa que el albuterol es igual que el salbutamol. ¿Cuándo usamos betamiméticos de acción corta? Cuando usted quiere lograr un broncoespasmo, remitir un broncoespasmo en forma rápida. Por ejemplo, a todo asmático se le aconseja que tenga en la casa un aerosol de salbutamol, porque si tiene un episodio agudo de broncoespasmo, se puede hacer 2 puffs del aerosol y eso actúa en forma inmediata. En pocos minutos ya tiene un efecto sobre el bronquio. Y después tenemos los betamiméticos que actúan sobre el receptor beta, que son de acción sostenida. De acción sostenida quiere decir que duran, el efecto broncodilatador dura 12 horas o más. Estos son los que se usan en el tratamiento del asma persistente, que son el salmeterol y el formoterol. ¿Por qué son útiles los betamiméticos? Bueno, los betamiméticos relajan el músculo bronquial, el músculo liso bronquial, inhiben la liberación de mediadores inflamatorios, estimulan el movimiento del moco, suprimen el reflejo de la tos y tienen cierto efecto inhibitorio sobre la transmisión colinérgica. Además, inhiben la liberación de histamina, de leucotrienos y de prostaglandinas en los mastocitos. Actúan sobre el receptor beta y produce un aumento del AMP cíclico adentro de la célula por estimulación de la adenilciclasa. Ese es el mecanismo íntimo de acción. Han aparecido en los últimos años 3 betamiméticos nuevos.
Uno es el indacaterol. El indacaterol, la ventaja que tiene es que empieza a actuar muy rápido y dura muchas horas. Empieza a actuar muy rápido y dura muchas horas. Después está el bilanterol, con B corta, bilanterol, que también es de acción prolongada. Y ha salido también al mercado el holodaterol. ¿Cuáles son los efectos adversos cuando usted le da a un paciente un beta-mimético? Cuando usted estimula el receptor beta adrenérgico, usted va a provocar taquicardia. El paciente puede tener palpitaciones, nerviosismo, irritabilidad, ansiedad, insomnio, cefaleas, puede tener temblor y puede tener piloerección. También puede tener midriasis. En general, el paciente se asusta, sobre todo por la taquicardia y las palpitaciones. También algunos se asustan por el temblor. Usted lo tiene que tranquilizar y decirle, no, mire, quédese tranquilo, esto es normal, ocurre por el efecto de la medicación. En general no tiene mayores consecuencias serias. Los corticoides potencian la acción de los beta-miméticos, aumentan el efecto de los beta-miméticos, porque producen una regulación hacia arriba de los receptores beta, y además porque aumentan la proporción de receptores beta con alto grado de afinidad. Los beta-miméticos aumentan la glucosa, la insulina y disminuyen el potasio en la sangre. Aumentan la glucosa, la insulina y disminuyen el potasio de la sangre. Existe lo que se llama la controversia de los beta-miméticos. ¿Qué es esto de la controversia de los beta-miméticos? Se vio que cuando el paciente consume más de un frasco de beta-mimético por mes, tiene mayor riesgo de muerte por descompensación cardíaca o por muerte súbita por arritmias. Esto hay que tenerlo en cuenta porque muchos asmáticos, como el asma es una enfermedad crónica, el enfermo hace lo que él quiere. Y entonces yo, por ejemplo, tenía un paciente asmático que me decía, sí, yo por mes me compro 8 aerosoles de Ventolin, me doy todo el día con Ventolin, 8 aerosoles. Por supuesto que ese no es ningún tratamiento, porque fíjense que el Ventolin, que es el salbutamol, no está en el tratamiento del asma. En el tratamiento del asma está el salmeterol. Y además, asociado a corticoides. Y este lo tomaba sin corticoides, sin nada. O sea, los pacientes hacen lo que quieren, pero el problema es que haciendo lo que quieren se pueden morir de muerte súbita. Se cree que esa muerte súbita tiene que ver con que toman tanto de esto que llega un momento que el bronquio ya no responde. Entonces hacen un broncoespasmo, pero el bronquio ya no responde porque está como acostumbrado, como que tienen cierto fenómeno de tolerancia. Además tardan en ir al médico porque están confiados de que dándose con el inhalador el cuadro se va a arreglar. Y además no toman corticoides, que es una medicación esencial para manejar el broncoespasmo. Entonces, por todas estas razones, tienen mayor incidencia de muerte cuando consumen dosis muy elevadas de drogas beta-miméticas. Lamento decirles que van a tener que estudiar farmacología con nosotros intensamente. Les vamos a preguntar todas estas cosas. Cómo actúan, los efectos adversos, cuál es el mecanismo íntimo de acción, por qué vía usted se lo va a administrar, por qué son útiles. O sea, estas son preguntas que siempre le podemos hacer. Usted viene a dar un oral conmigo, yo le voy a decir, bueno, usted tiene un paciente asmático y usted lo trata con beta-mimético salmeterol. ¿Por qué sirve el salmeterol? ¿Por qué le da a usted salmeterol? ¿Por qué es útil? Usted me tiene que saber decir por qué. Bueno, después tenemos los broncodilatadores anticolinérgicos. Los bronquiodilatadores anticolinérgicos ya dijimos que actúan sobre los receptores muscarínicos M3, provocando broncodilatación.
y también actúan sobre las glándulas bronquiales, disminuyendo la producción de moco. Su efecto broncodilatador es lento, tarda más o menos 2 horas en aparecer el efecto broncodilatador. El primero de estas drogas fue el bromuro de ipratropio. Bromuro de ipratropio. Tiene un nombre complicado, ipratropio. Se administra en general en aerosol y también se puede utilizar en solución para nebulización. El bromuro de ipratropio tarda más o menos, tiene un efecto que dura más o menos 6 horas a 8 horas. Hace poquito tiempo se consiguió el bromuro de tiotropio. El bromuro de tiotropio tiene la ventaja de que actúa en los receptores M1 y M3 y el efecto dura 32 horas. Como dura 32 horas, se lo puede dar una sola vez por día. Son muy útiles estas drogas para tratar el asma nocturno. Por esto que expliqué yo de que durante la noche se incrementa el tono vagal. Como se incrementa el tono vagal, el paciente a la noche puede tener broncoespasmo inducido por el vago, inducido por estímulos colinérgicos. Han salido al mercado últimamente algunos nuevos, como el bromuro de glicopirronio, el bromuro de aclidinium y el bromuro de umeclidinium. No tienen grandes diferencias, en general duran entre 12 a 8 horas. Cuando usted lo administra en forma conjunta con un betamimético, se da primero el betamimético y luego el anticolinérgico. ¿Por qué? Porque el betamimético actúa más rápido, en cambio el anticolinérgico tarda como 2 horas en empezar a actuar. Vamos a hablar de los corticoides inhalatorios. ¿Cuáles son los corticoides inhalatorios? Tenemos la beclometasona, el flunisolide, la fluticasona, el budesonide y el ciclesonide. Todos estos vienen en aerosol, salvo la fluticasona, que además de aerosol viene en discos para inhalar. ¿Por qué preferimos usar corticoides inhalatorios? Bueno, usamos corticoides inhalatorios porque tienen una rápida acción local en el bronquio, intensa, una acción antiinflamatoria intensa. Además, se inactivan rápido en el primer pasaje por el hígado. Estas drogas suelen inactivarse, por lo cual tienen poco efecto sobre la suprarrenal, o sea, inducen poco síndrome de Cushing. ¿Qué cuidados tenemos que tener con estos corticoides? Se pueden producir infecciones por hongos. Se pueden producir infecciones por hongos, sobre todo por cándida, en la boca, cuando usted le da el aerosol en la boca. Para evitar eso, usted le tiene que decir que se tiene que hacer gárgaras con bicarbonato después de la administración del corticoide inhalatorio. Otro efecto adverso es la disfonía. Pueden producirse disfonías como efecto adverso. Profe, ¿qué produce el Sí. bicarbonato? Lo que pasa es que la cándida para proliferar necesita un pH un poquito más ácido. Entonces, si usted con el bicarbonato le genera un pH alcalino, entonces en el pH alcalino la cándida no puede proliferar. Gracias. Recuerden el efecto potenciador que tienen los corticoides inhalatorios sobre la acción de los beta-miméticos. Recuerden otra cosa, los corticoides inhalatorios no deben ser usados en el ataque o en la crisis asmática.
no deben ser usados. Se usan corticoides intravenosos en la crisis asmática. O sea que los corticoides inhalatorios solamente se van a usar en los pacientes que tienen asmáticos por consultorio. Vamos a hablar un poquito de la teofilina. El mecanismo exacto de acción de la teofilina no se lo conoce. Sin embargo, en los últimos años se ha postulado que la teofilina tendría un cierto efecto inmunomodulador. Ese efecto inmunomodulador provocaría un efecto antiinflamatorio y un efecto broncoprotector de la teofilina actuando sobre el epitelio bronquial. También disminuye la migración de los eosinófilos, disminuye la respuesta a la histamina, disminuye la migración de los neutrófilos, disminuye la liberación de leucotrienos. O sea, ustedes ven que baja la reactividad del bronquio actuando en distintos niveles. En el EPOC se usa mucho la teofilina, básicamente porque mejora la contractilidad del diafragma. Y también aumenta el clearance del moco a nivel del bronquio. Entonces vamos a ver que en el EPOC, en consultorio, también vamos a usar teofilina. No se debe usar teofilina ni aminofilina en la crisis asmática. Ya se ha demostrado que tanto el uso de la teofilina como el uso de la aminofilina lo único que hace es aumentar la mortalidad en los pacientes con crisis asmática. Cuando yo me recibí se usaba muchísimo la aminofilina en las crisis asmáticas y ahora se ha visto que lo que hacíamos era matar más gente. Profe, entonces básicamente los fármacos que se usan en un paciente con una crisis asmática son los betamiméticos hasta ahora, ¿no? No hablamos nada de crisis asmática. La Claro. crisis asmática va a hablar mañana la doctora Moraes. Yo no hablé absolutamente nada todavía. Claro, es que de como se crisis mencionó un poco asmática. de Estoy tipo de la... hablando exclusivamente de asma en consultorio. Bueno, listo. Le hago esta aclaración de que no se usa en la crisis. Ok, gracias. El problema de la teofilina, que si usted la usa en dosis excesivas, usted va a tener efectos adversos. Los primeros son efectos adversos digestivos. El paciente puede tener náuseas, vómitos y diarrea. Después puede tener arritmias cardíacas, que pueden ser hasta arritmias ventriculares, que son arritmias graves porque pueden producir muerte súbita. Y finalmente puede tener efectos adversos en el sistema nervioso, excitación psicomotriz y puede tener convulsiones. Entonces, es una droga muy útil, es una droga que tenemos muchos años de uso, es una droga muy barata. Lo único que usted tiene que tener cuidado con las dosis. Ya dijimos, para una persona de 70, 80 kilos, 200 cada dosis. Para una persona que pesa 110, 120 kilos, 300 cada dosis. Para una chica flaquita que pesa 50 kilos, 100 cada dosis. Si usted tiene estos recaudos con las dosis, en general no va a tener problema con la teofilina. Si el paciente es muy añoso, si el paciente tiene insuficiencia hepática o si el paciente tiene insuficiencia cardíaca o renal, se requieren dosis menores de la droga. Y los fumadores requieren dosis más altas porque tienen una metabolización acelerada de las drogas. Hay que tratar de no consumir gran cantidad de té o café cuando usted toma teofilina, porque el té tiene teína y el café tiene cafeína, que son todos hermanos de la teofilina. Entonces hay que tratar de no combinar esas cosas. Está contraindicado el uso de la teofilina si el paciente tiene úlceras o gastritis, úlceras activas o gastritis. La teofilina tiene un efecto renal y produce poliuria, o sea, actúa como un diurético, actuando en el túbulo contorneado proximal. La teofilina viene en comprimidos de 100, 200 y 300 miligramos y por vía intravenosa se usa en los EPOC exclusivamente la aminofilina, que viene en ampollas de 250 miligramos.
Vamos a hablar un poquito del Montelukast. Hay dos drogas que se usan que son el Safir-Lukast, con Z, Safir-Lukast, y el Montelukast. En la Argentina Safir-Lukast no hay, así que nosotros usamos el Montelukast, que vienen comprimidos de 10 miligramos y usamos uno por día a la noche. El nombre comercial es el Singular. Estas drogas, el mecanismo de acción, son antagonistas del receptor donde actúan los leucotrienos. Por favor, apréndanlo bien esto, porque yo te pregunto, ¿cómo actúa el Montelukast? Me dice, inhibe los leucotrienos. No, no inhibe los leucotrienos. Yo no dije eso. Inhibe al receptor sobre el que actúan los leucotrienos, que es otra cosa. No inhibe los leucotrienos. Usted tiene los leucotrienos normales. Lo que inhibe es el receptor donde el leucotrieno ejerce sus efectos. Entonces, por favor, el día del examen, no se confunda. El efecto más importante adverso es el aumento de las transaminasas hepáticas. Por eso se aconseja que el paciente que está tomando esta medicación se le haga cada 3 meses un hepatograma. Hay otros efectos adversos, cefaleas, náuseas, diarrea y dolor abdominal. Vamos a hablar ahora un poco de los anticuerpos monoclonales en el asma. El primero del cual vamos a hablar es el omalizumab, con Z y B larga final. Omalizumab. Ustedes dirán, ¿por qué le ponen estos nombres tan estrambóticos? Bueno, lo que pasa es que en Estados Unidos hay muchos médicos pakistaníes, hindúes, entonces probablemente para un hindú omalizumab es lo más fácil del mundo. Pero el problema es que para nosotros no. Entonces por eso tienen estos nombres tan exóticos. El omalizumab es un anticuerpo monoclonal obtenido por ingeniería genética que actúa contra la inmunoglobulina E circulante y disminuye los niveles de inmunoglobulina E entre un 90 a un 99%. Como nosotros estudiamos que la inmunoglobulina E es un elemento fundamental para gatillo de la crisis asmática y de los broncoespasmos, porque recluta eosinófilos, aumenta el infiltrado inflamatorio, induce degranulación de los mastocitos y de los basófilos, libera gran cantidad de histamina, prostaglandinas, leucotrienos. Cuando usted baja tanto los niveles de inmunoglobulina E, usted va a tener al asmático muy mejorado. Por supuesto, solamente sirve en el asma atópica, en el asma alérgica, que es la que tiene la inmunoglobulina E elevada. Se utiliza solamente en asma muy severa, básicamente por el costo. La dosis se determina de acuerdo con los niveles circulantes de inmunoglobulina E. Por cada unidad que usted tiene de inmunoglobulina E, le tiene que dar 0,016 miligramos por kilo de la droga. Se da por vía subcutánea, una vez por mes o cada 15 días. Hay que hacerle al comienzo un dosaje de los niveles de inmunoglobulina E antes de empezar el tratamiento. La respuesta al tratamiento tarda unos 3 meses en aparecer, o sea, no es inmediata, tarda unos 3 meses. Esa interferencia que hace tan intensa con la inmunoglobulina E puede ser complicada si el paciente tiene alguna enfermedad parasitaria, porque usted sabe que la inmunoglobulina E es una inmunoglobulina que mata a los parásitos. Entonces, ese es uno de los problemitas. Después salió al mercado los que se unen a la interleuquina 5 o al receptor sobre el que actúa la interleuquina 5. O sea, algunas drogas se unen directamente a la interleuquina 5 y otras drogas se unen al receptor sobre el cual actúa la interleuquina 5. El primero que salió al mercado es el mepolizumab. Mepolizumab. Este está dirigido contra la interleuquina 5. ¿Qué hace la interleuquina 5? Recluta eosinófilos en la vía aérea. Entonces, lo que hace es bajar el número de eosinófilos en la vía aérea. Se puede dar por vía intravenosa o por vía subcutánea una vez por mes. Disminuye mucho el número de exacerbaciones bronquiales en más de un 50%. Después está el reslizumab,
que es similar al anterior, está dirigido contra la interleuquina 5. Se administra por vía intravenosa 3 miligramos por kilogramo de peso cada 4 semanas. Y después está con B larga el benralizumab. El benralizumab actúa en el receptor sobre el que actúa la interleuquina 5, que está ubicado en los eosinófilos. Y produce apoptosis, además de los eosinófilos. Se administra subcutáneo 30 miligramos cada 4 semanas. Después nos quedan los que inhiben a la interleuquina 4 y a la interleuquina 13, actuando en su receptor, que se llama IL4RA. IL4 como interleuquina 4, RA. Esta droga inhibe los efectos de la interleuquina 4 y de la interleuquina 13, disminuye el número de exacerbaciones, produce una caída en los niveles de inmunoglobulina E, solo sirve en los asmáticos atópicos con eosinófilos elevados, y se administran 300 miligramos subcutáneos una vez por semana. Nos queda el último, que es el con Z, tezepelumab. Tezepelumab. Este tezepelumab inhibe una sustancia que se llama linfopoyetina tímica estromal. Linfopoyetina tímica estromal. Es una sustancia que produce el epitelio entre los antígenos inhalados. Se cree que es una sustancia imprescindible para el comienzo y la persistencia de la inflamación en la vía aérea. Este está en fase 3 de investigación, todavía no salió al mercado. Se utiliza por vía subcutánea cada 4 semanas. Disminuye la eosinofilia, el infiltrado de eosinófilo, y reduce en un 56% las exacerbaciones asmáticas. Entonces hemos hablado de todas las drogas. Van a ver que en el libro hay un capítulo que habla de asociaciones medicamentosas de los broncodilatadores. Y ahí van a tener una serie de asociaciones. Por ejemplo, hay algunos aerosoles que tienen hipratropio con fenoterol, otros tienen salbutamol con hipratropio, otros tienen fenoterol, otros tienen mometasona con formoterol, salmeterol con fluticasona, eclometasona con salbutamol. O sea, tienen distintas variantes. Usted puede usar estas drogas combinadas, que tienen dos drogas, que uno puede ser un anticolinérgico y el otro un betamimético, o uno un corticoide y el otro es un betamimético, o un corticoide y un anticolinérgico. Para usar estas drogas que son combinadas, usted tiene que estar seguro de que el paciente va a responder bien a ambas drogas. Siempre que usted usa drogas combinadas, el problema que tiene es que usted no le puede aumentar individualmente cada droga. Si le aumenta una, le está aumentando las dos. Entonces, ahí depende mucho. Hay muchos médicos neumonólogos que usan estas drogas. Suelen ser estos aerosoles muy caros, salen realmente muy, muy caros. Yo tengo una postura más conservadora, a mí me gusta usar las drogas en forma separada, porque eso a mí me permite, si yo le quiero subir el salmeterol, le subo el salmeterol y no necesariamente le tengo que subir el anticolinérgico. O si le quiero subir el anticolinérgico, no necesariamente le tengo que subir el salmeterol. Pero claro, implica que el paciente, en vez de tener un aerosol, tiene 3. Lo cual puede ser más incómodo para el manejo cotidiano del paciente. Al tener un solo aerosol es más fácil, porque lo hace 2 veces por día y chau, recibí las 2 drogas y se acabó. Sepan que es lo mismo, lo único que es con las drogas combinadas. Acá este capítulo lo escribió el doctor Lamari, que es un prestigioso neumonólogo y amigo del Hospital Rivadavia, y están todos los nombres comerciales con lo que tiene cada uno, y si viene en forma de aerosol o si viene en disco para inhalar. Hay un capítulo inicial, que yo no me metí, que se llama Uso General de las Drogas Inhalatorias, que les pido que lo lean, porque ese capítulo te explica qué es una nebulización, qué son los aerosoles, qué son los inhaladores de polvo seco, y qué ventajas tienen cada uno,
para usar un tipo u otro tipo. Una cosa quiero decir más. Van a ver ustedes, por ejemplo, que hay corticoides inhalatorios para tratar la rinitis alérgica. Y hay también bromuro dipratropio para la rinitis alérgica. Pero no se deben usar inhaladores de la rinitis en el asma. ¿Por qué? Porque cuando se hacen para la rinitis, se hacen con partículas más grandes que quedan depositadas en los senos paranasales. Mientras que cuando se hacen para el asma, se hacen con partículas más pequeñas que pueden llegar hasta el bronquio. Entonces, no usar inhaladores de rinitis en los pacientes con asma, porque no van a llegar al bronquio. ¿Otra duda? ¿Alguna pregunta? Yo quería consultarle por la dexametasona y el asma. La Porque dexametasona. si sirve o no sirve, o por qué no lo mencionamos. La dexametasona, ¿vos te referís como inhalada? No, en comprimido. Como corticoide. No, en comprimido no. Se prefiere usar la meprednisona. La dexametasona, hay una equivalencia. Podés usar, si querés, dexametasona. Lo que pasa es que la dexametasona tiene un efecto corticoideo mucho más intenso, antiinflamatorio, que la meprednisona. Entonces, hay una equivalencia. Poné en internet equivalencia de dosis entre meprednisona y dexametasona. Entonces ponés 20 miligramos de meprednisona, ¿a cuánto equivale de dexametasona? Son dosis bastante más bajas. Serán, ponerle 5 miligramos, 8. Porque el efecto de la dexametasona antiinflamatorio es más intenso. Podés usarla, no hay ningún inconveniente, haciendo esa salvedad de la dosis. Claro, es como mucho más potente, digamos. Tiene más efecto antiinflamatorio. Ok, gracias. Por eso, por ejemplo, cuando vos tenés una inflamación en algún tejido, el corticoide que se prefiere es la dexametasona porque es la que tiene mayor efecto antiinflamatorio. Es el decadrón. Es el decadrón. ¿Alguna otra pregunta? Hasta ahora me hicieron todas preguntas muy inteligentes y muy pertinentes. Profe, a mí me queda una duda que la realidad es que no sé, no si es media tonta o qué, pero en inmunosuprimidos, Sí. ¿qué rol juega el asma? O sea, ¿cómo sería? Porque nunca se habla de eso. Si bien Espere, no espere. tienen, Usted lo que me está diciendo no queda clara su pregunta. Usted me está preguntando si los pacientes que tienen inmunosupresión tienen con más frecuencia asma, o me está preguntando qué pasa en un asmático que está inmunosuprimido. claro, un asmático con inmunosupresión, ¿Qué que no pasa? está suprimido, digamos, por los corticoides, sino por una inmunosupresión de otro tipo, digamos. Un paciente que es asmático y que está inmunosuprimido, por ejemplo, porque tiene una enfermedad que le produce inmunosupresión, ¿a eso se Sí, refiere usted? sí, Y bueno, ahí hay que ver qué pasa, porque hay que ver esa inmunosupresión, qué tipo de linfocitos afecta. claro, porque no tendría CD4 si estaría en un Bueno, pero estado. por eso hay que ver qué afecta. Ok, A lo mejor- entonces serían a lo casos mejor para estudiar con. usted lo que me dice es, yo tengo un asmático y de golpe tiene un linfoma. Por el linfoma se inmunosuprime, entonces como está inmunosuprimido, probablemente mejore el asma. Depende de qué poblaciones linfocitarias hayan Claro, cambiado. claro. Sí, como mi razonamiento era ese, como que no, o sea, disminuiría la exacerbación del asma por la inmunosupresión. La verdad, nunca vi eso, nunca lo vi eso. Pero bueno, ¿a usted le interesó eso? Métase en internet, haga una búsqueda, ponga Sí, me surgió la duda. paciente asmático con patología que le produce inmunosupresión. Y veamos Perfecto, o qué sea, no es dice. común, digamos, no se ve. No, yo nunca lo vi. La verdad, Perfecto, nunca lo vi. perfecto. En fin, en esos pacientes, ¿sería correcto continuar con la terapia de corticoides si ya tiene una inmunosupresión? Depende de varias cosas. Depende qué tipo de inmunosupresión tenga, cuáles son las células que se afectan o no se afectan y cuán severa es el asma que tiene. Claro, es que yo creo que Porque directamente ni tendría asma. guarda que usted le saca el inmunosupresor, le saca el corticoide y el tipo te puede hacer un broncoespasmo y se puede morir, ¿eh? Porque esto que Claro, no se tienen, muere de la inmunosupresión. claro, estos que tienen asma severa, guarda que son tipos lábiles, que tienen asma grave de verdad, se pueden morir de asma, no es joda. Entonces no es que, bueno, estás inmunosuprimido, te saco
alegremente el metotrexato y te saco los corticoides. No, no es tan fácil la medicina. Tiene que ser muy cuidadoso. Son pacientes graves. Claro, y quizás al ser tópico el corticoide no sé si va a generar ya, digamos, va a empeorar el cuadro de inmunosupresión. No, estamos hablando, si usted está hablando de un tipo que tiene corticoide tópico, no pasa nada, porque el corticoide tópico es local, no tiene mucho efecto sistémico. Claro, O sea, ahí no pasa nada, no cambia nada. Estamos Ok. hablando de uno que esté tomando corticoides orales o inmunosupresores orales. claro, perfecto. Buenísimo. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería preguntarle también por el Cetriler. ¿El qué? El Cetriler ¿Qué es el cetriler? es también un corticoide comprimido. ¿Corticoide que inhalatorio o un No, corticoide? comprimido. ¿Pero qué droga es? Si no me equivoco, es cetricina, a ver. Pero cetiricina no es un corticoide, es un antihistamínico. Fíjate. Fíjate que droga ¿Ese tiene. tiene efecto también vasodilatador, la cetiricina? Sí, es eso que vos decís, pero con No el es asma, un ¿cómo lo corticoide, relacionamos? pero no es un corticoide, no sirve para el asma. Ok. Eso no sirve para el asma, eso es un antihistamínico. Sería como un antialérgico. Es un antialérgico que te puede servir para las rinitis. Lo que hace es bloquea un poquito la liberación de histamina, pero nada más. Pero para el ataque asmático o para el asma no se usa. Ok, gracias. Profe, una consulta. En una crisis asmática en la guardia, ¿se le puede hacer un aporte de oxígeno? Sí, claro. Lo primero que tenés que hacer. Y Seguro. Seguro. Eso lo van a ver mañana con la doctora Moraes. Todo el tratamiento de la crisis asmática, todos los pasos. ¿Qué pasos se hacen en la guardia y qué pasos se hacen en terapia intensiva? ok, perfecto, gracias. Eso lo van a ver mañana con ella pasito por pasito. Y lo tienen que saber muy bien, porque eso se lo vamos a tomar a morir, ¿eh?